es el siguiente. Bueno, se levanta. Libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Digan amén a su bendita palabra. Amén. Bien, hermanos, Isaías 700 años antes de que él nazca, por la profecía lo ve. Y dice que el principado lo llevará sobre sus hombros, y que su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo cuando leía esto me asombraba de tantos títulos, pero luego leyendo la palabra me doy cuenta de que tiene un título todavía mayor, es que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Transcurridos los 700 años, hermanos, cuando Gabriel le da el anuncio a María, le dice esta palabra, le dice: el niño que te nacerá se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y yo alguna vez me he preguntado, ¿verdad? ¿Y por qué no podía haberse llamado, no sé, pues Rubén, o Judá, o José como su padre que la adopta, o Benjamín? ¿Sabéis por qué? Porque a los grandes les pone Dios el nombre. No les permitió que sus padres le pusieran el nombre. El nombre vino dado del cielo. Porque yo quiero deciros algo en esta tarde, hermanos. Es mucho más importante que os ponga nombre el cielo que os lo pongan los hombres. Hermanos, Jesús nace en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. Y dice la palabra que cuando eso ocurre, unos magos de Oriente llegaron hasta Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos seguido su estrella y hemos venido para adorarle. Y dice la palabra que el rey Herodes, cuando oyó esto, se turbó. Y yo me preguntaba, ¿por qué un rey tan poderoso como Herodes en ese tiempo se turba por el nacimiento de un niño? Pero es que Herodes, al oír la palabra rey de los judíos, tuvo miedo de que Jesús lo reemplazara como rey. Y es que este Herodes era tan celoso de su propio trono que aún mató a 3 de sus propios hijos por miedo a que lo destonaran. Jehová reprenda al demonio. Amén. Hermanos, son 30 años de silencio. Con 12 años ha vuelto locos a los doctores, a los maestros, a los teólogos de la ley y de la Torá, los ha vuelto locos. Pero él se sujeta a 30 años. Y entonces aparece en este un hombre en el desierto. Un hombre, hermanos, que ha dejado los templos y las sinagogas vacías. Porque después de 400 años de silencio, Israel vuelve a oír la voz de Dios. Y cuando hay voz de Dios, hermanos, la gente se vuelve loca. Cuando hay voz de Dios, la gente acude. Y allí vemos a Juan el Bautista, hermanos, parece que lo estoy viendo, con unas barbas por aquí como un salvaje, comiendo hiel silvestre y comiendo langostas, y pegando gritos a la gente por los montes, por los llanos y por los ríos. Y ahora, hermanos, que el mensaje de Juan era bonito, válgame Dios, decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Era un mensaje duro, directo a las conciencias, hermanos. Pero yo te quiero decir algo. Juan, ¿sabéis qué solía decir? Yo no valgo una peseta. Yo no soy digno del que viene detrás de mí de desatarle las sandalias de su calzado. Yo en verdad os bautizaré con agua, pero el que viene detrás de mí, eso os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hermanos, si yo me imagino muchas veces a Juan allí en el Jordán bautizando a los judíos, porque Juan había recibido la revelación de Dios, que aquel sobre el que se posara el Espíritu en forma de paloma, ese era su hijo. Y yo, verdad, me imagino a Juan allí en el Jordán, cogiendo a los judíos, los metía en el agua, los sacaba, miraría al cielo. Este no es, venga, otro. Pero llega un día, hermanos, en que Jesús llega allí y se mete en la cola. Y Juan está haciendo lo mismo de siempre. Pero, hermanos, llega un momento en que se encuentra cara a cara con Jesús. Y se le queda mirando y le dice: yo no te puedo bautizar a ti, me niego. Y yo os pregunto, ¿por qué se negaba Juan a bautizar a Jesús? Es muy sencillo, hermanos. Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Pero ¿cómo te vas a arrepentir tú si eres el santo de Dios? Si eres lo más grande que ha pisado la tierra. Pero ahora Jesús se le queda mirando y le dice: Juan, cállate, méteme en el agua, haz que se cumpla la justicia. Hermanos, el mejor bautismo que haya hecho nunca nadie lo hizo Juan en el río Jordán. Los que estén de acuerdo digan un poderoso amén para Dios. Hermanos, lo mete en el agua, lo saca, la señal aparece. ¡Viva Dios! Dios nunca ha hablado de esa manera.
Dios siempre ha hablado por medio de sus siervos, por medio de ángeles, de sueños, de revelaciones, de nube, de zarza. Pero cuando su hijo sube del agua ya no se puede contener y dice, no quiero ángeles, ni quiero siervos, ni revelaciones, ni sueños, ni nubes, ni zarzas. Abre las ventanas de los cielos, asoma la cabeza y dice, ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y que tenga que digan un poderoso amén para el rey. Digan un fuerte aleluya. Hermanos, cuando Jesús empieza a dejar de allí, Juan se dirige a los judíos que hay y les dice, escuchadme, ha estado con vosotros en la cola, sí, pero ese no es como vosotros. Ese que va por ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y entonces ese demonio malo y cobarde le tentó por 3 veces. Digo cobarde, hermanos, porque no le tentó cuando estaba fuerte, no. Le tentó cuando tenía hambre y estaba débil. Pero de nada le sirvió, porque no pudo con nuestro Cristo. Y es que nuestro Cristo lo ha vencido siempre, a las duras y a las maduras. Y cuenta la palabra que el diablo se alejó y vinieron ángeles y le servían. Jesús, hermanos, sale fortalecido por el Espíritu del desierto. Y empieza su ministerio, hermanos. Y dice la palabra que iba por toda Galilea predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad. Y su fama iba creciendo. Le traían enfermos de todo tipo, paralíticos, epilépticos, cojos, ciegos, le traían endemoniados y él los sanaba de toda dolencia. Y grandes multitudes le seguían. Esto cubre, hermanos, durante más de 3 años. En la Biblia hay contabilizados más de 30 milagros de Jesús, incluyendo la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo y del hijo de David de Naín. Pero, hermanos, a medida que el tiempo va pasando, él sabe que su hora se acerca. Se ha hablado mucho de la deidad de Cristo. Todos sabemos que era tanto Dios como hombre. Pero hay un texto en el libro de los Hebreos que a mí me parte, que dice que Cristo en los días de su carne clamó y rogó con súplicas a aquel que podía librarle de la muerte. Y dice la palabra que fue oído a causa de su temor reverente. Hay otro texto, hermanos, que nos dice que Cristo está orando en el Getsemaní y que se entristecía y que empezó a sudar grandes gotas de sangre. Esto demuestra la humanidad de Jesús. Él sufría porque sabía lo que le esperaba en la cruz. Pero aún así, hermanos, nuestro gigante no se achicó. Nuestro gigante fue obediente al Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está escrito en la palabra, hermanos, la palabra nos enseña a querer al buen pastor. Y yo digo amén a eso. Porque no hay mejor pastor que aquel que da la vida por sus ovejas. Los que estén de acuerdo digan amén para digan un fuerte aleluya. Hermanos, se ha hablado mucho de los padecimientos de nuestro Cristo. Hemos visto muchas películas, hemos leído libros, pero por mucho que queramos imaginarnos, nada podrá compararse a lo que realmente allí sucedió. Os voy a rogar que os transportéis unos momentos por la fe a la escena que os voy a relatar. Acompañadme, por favor. Nuestro Cristo, hermanos, es arrestado en el Getsemaní. Sale del Getsemaní, le meten en el pretorio romano. Allí le atan a un potro con las espaldas al descubierto y con un látigo de 7 puntas, que a su vez en cada punta tenía incrustados trozos de hierro y de metal. Empieza la flagelación de su cuerpo. Cada vez que ese horrible látigo, hermanos, impactaba en su espalda, literalmente le arrancaban 7 trozos de carne. Está escrito en la palabra: sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron grandes surcos. Le han abierto las espaldas, hermanos. Después de que le han abierto las espaldas, lo han cogido un grupo de hombres, hermanos, perdonadme, gente mala, gente sin escrúpulos, gente sin sentimientos, romanos musculosos, verdugos malos, y su rostro bendito lo han empezado a desfigurar. Está escrito en la palabra: le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ella no tiene atractivo, ella no tiene apariencia de hombre. Perdonadme, le han abierto los pómulos, le han abierto las cejas, le han abierto los carrillos, le han arrancado la barba a cachos, hermanos, le han puesto una corona de espinas, le han golpeado la cabeza con una caña, le han escupido en su rostro, lo han arrastrado de un lugar a otro. Después de que le han hecho todo esto, hermanos, lo sacan del pretorio y van y le cargan la cruz. Pero está tan débil el pobre, le han dado tantos golpes, ha perdido tanta sangre, que él ya no puede llevar el madero. Tienen que llamar a Simón de Cirene para que le lleve la cruz. Y yo os digo algo en esta tarde: si soy yo, hermanos, allí me quedo tirado en el suelo. Si soy yo, ya no me levanto.
Pero él levanta su cabeza, hermanos, y se queda mirando al Gólgota. Y allí en el Gólgota le está esperando el demonio. Allí en el Gólgota le está esperando la muerte. Allí le está esperando el sepulcro. Allí le está esperando la separación de su padre. Allí le están esperando los pecados de todos nosotros puestos en su cuerpo. Allí está esperándole la redención del hombre. En la cruz está el cambio del sistema del hombre. Y él, hermanos, aunque está roto, aunque está débil, aunque deja un granero de sangre, pega un empuje de fuerza y tira hacia arriba. Ante el dolor él tira, ante la aflicción él tira, ante el quebranto él tira. No se enfrentó Cristo al demonio en su fuerza, sino se enfrentó en su debilidad, roto, quebrantado y ensangrentado. Sin su debilidad, hermanos, consiguió vencerle y machacarle. ¿Qué pasará cuando él venga en su gloria? Decir un poderoso amén. Fuerte aleluya. Y a su nombre, y a esa gloria. Hermanos, le clavan en la cruz. Y cuando esto ocurre, los enemigos empiezan a celebrarlo. Y allí también están Anás y Caifás. Y el uno le dice al otro, mira, ya verás, este que tanto predicaba del perdón y que tanto predicaba del amor, con todo lo que le están haciendo, verás cómo ahora empieza a decir pestes. Venga, Nazareno maldice, Nazareno maldice. Pero nuestro Cristo, hermanos, coge un poquito de aliento en la boca, la abre y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es que nuestro Cristo, a pesar de todo lo que estaba padeciendo, seguía siendo el príncipe de paz. Hermanos, allí en la cruz, Él ha dicho la santísima palabra que le vamos a dar gracias en esta tarde. Padre, consumado es. Cuando esto ocurre, los demonios empiezan a saltar de alegría y dicen, ya está, ya hemos acabado con Él. Pobres ilusos, no sabían que nuestro Cristo había vencido al pecado, que había vencido la muerte y que a la serpiente le había machacado la cabeza. Y es que el imperio de la muerte no tuvo señorío sobre nuestro Cristo. Es verdad, hermanos, nuestro Cristo fue crucificado y murió, sí, pero al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Hermanos, Él sigue siendo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestro Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Apláudele a tu Dios con alegría. Damos gloria. Ahora, hermanos, os voy a lanzar un texto que para mí es uno de los textos más profundos de la Biblia, aunque esto es mucho decir. Está en el libro de Romanos y es este. De este texto os voy a sacar dos lecturas. El texto es el siguiente. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, aquel que levantó a Cristo de entre los muertos también levantará vuestros cuerpos por su espíritu que está en vosotros. Quedaros con la última parte. Por su espíritu que está en vosotros. Hermanos, tenemos su espíritu aquí dentro. Somos copartícipes de su naturaleza. ¿Sabéis lo que eso significa? Os lo voy a explicar. ¿Por qué te crees que aguantas? ¿Por qué te crees que no estás hundido aún? ¿Por qué te crees que tiras? ¿Por qué? Porque llevas 40 años convertido. Porque hace 30 años que eres pastor. Porque llevas 20 años en el coro. Porque llevas muchos años en el culto y estás consagrado. No te equivoques, hermano. Tú puedes con el problema, puedes con la carga, puedes con la dificultad, puedes con el luto, puedes con la angustia, porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de tu vida y dentro de tu corazón. Los que estén de acuerdo digan un poderoso amén para Dios. Digan un fuerte aleluya. Voy a lanzarles otra vez el texto. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos mora en vosotros, aquel que levantó a Cristo de entre los muertos también levantará vuestros cuerpos por su espíritu que está en vosotros. Escuchad, también levantará vuestros cuerpos. ¿Os quiero decir algo? Iglesia de un nivel, sí, preparados, porque en cualquier momento vais a oír sonar la trompeta. Está escrito en la palabra, porque el Señor mismo descenderá de los cielos, y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Él llamará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, yo me he imaginado muchas veces este momento. Y como soy muy simple pensando, yo me lo imaginaba así. Y lo voy a compartir con vosotros. Yo creo que seremos transformados y empezaremos a ascender. Y pasaremos el primer cielo y seguiremos ascendiendo. Llegaremos al segundo cielo, seguiremos ascendiendo. Llegaremos al tercer cielo
Y al fondo veremos las puertas del reino de los cielos. Cuando lleguemos ante ellas, las puertas se abrirán y veremos una multitud de ángeles agolpados a un lado y a otro, que empezarán a victoriarnos y a aplaudirnos y nos anunciarán y nos dirán: iglesia de un Diversity, enhorabuena, lo habéis conseguido.